Buenas tardes. Pues en esta ocasión les voy a presentar el tema sobre pragmática, que es el último nivel que se ve en los temas sobre los niveles de lengua, el estudio de los niveles de lengua. En esta ocasión vamos a hablar sobre dos aspectos de pragmática y como les llegué a comentar en otras ocasiones, particularmente y a diferencia de otros niveles de análisis de la lengua, no podemos encontrar propiamente para la pragmática una unidad mínima como lo encontramos, por ejemplo, con el morfema o tal vez con el fonema, sino aquí hablamos de otros segmentos, de otras categorías de análisis. Bueno, la pragmática se entiende entonces como la interpretación de los enunciados. Es información sobre el mundo y el contexto que los hablantes traen consigo. Es decir, no toda la información necesaria se encuentra en las palabras ni en las oraciones que las articulan. El, el estudio en pragmática puede ser dividido en bastantes áreas, en distintas áreas. Aquí solamente vamos a concentrarnos en explorar dos vertientes, la que tiene que ver con la referencia y la deíxis y la que tiene que ver con los actos de habla. En el caso de la referencia y la deíxis, eh, vamos a entenderla como este significado que viene cuando nosotros enunciamos una frase con la intención de hacer referencia a una entidad eh, particular. Ahora, aquí hay algo que hay que acotar porque podríamos estar haciendo referencia a una entidad que no existe y esto tiene que ver poco con el significado que tenga la palabra. Por ejemplo, si yo digo el unicornio se escapó, eh, la forma en que está construida esa frase nominal, el unicornio, es particular, indica cierta referencia, independientemente que el significado de unicornio se pueda encontrar en un diccionario, por ejemplo. De hecho, digamos que esa sería como una forma primera, un primer acercamiento para diferenciar entre un significado de corte más, digamos, semántico léxico, en donde nos interesa el significado que pueda tener una palabra, y luego la referencia a lo que apunta esa frase al momento de ser utilizada. Entonces, por ejemplo, ¿a quién se refiere la expresión el presidente? Es difícil de decirlo si dejamos la frase nominal suelta, sin ningún contexto. En este caso, por ejemplo, si yo digo el presidente dio una conferencia, es muy probable que recuperemos información del contexto para poder dar con el referente. En este caso, tal vez una persona llamada Andrés Manuel López Obrador, por el hecho de que estamos en México, pero si yo hubiera enunciado esta frase nominal en otro lugar, literalmente, en otro lugar o en otro tiempo, el referente hubiera sido el mismo, a pesar de que el significado es el mismo. Seguimos hablando de quien tiene este rango, esta investidura en un sistema político. Digamos, una definición que podríamos encontrar en un diccionario. Este significado se mantiene independientemente del tiempo y el lugar, pero la referencia cambia cuando yo utilizo esa frase nominal para hacer referencia a algo. Por ejemplo, yo no podría buscar el presidente o el referente de la frase nominal el presidente en un libro concreto. Tendría que estar circunscrito a vértices temporales y espaciales, ¿no? Ahora, lo que entendemos en la referencia son dos áreas, dos tipos de referencia, una que llamamos definida y otra que llamamos indefinida, a, a grandes rasgos. La referencia definida usualmente está acompañada con el marcador que tenemos en español, que es el artículo definido. Entonces yo puedo decir, el presidente vino ayer y con eso yo estoy indicando a mi interlocutor que estoy hablando de una entidad concreta. Hay toda una discusión sobre cuál es el alcance de la referencia definida, cuál es, digamos, el significado que tiene, el análisis que se hace sobre referencias definidas. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, que existen varios usos del artículo definido, no solamente para indicar que existe una entidad a la que me estoy haciendo referencia. Eh,
Usualmente lo que hacemos es que lo ponemos en contraste con la referencia indefinida. En español lo podemos utilizar con el artículo indefinido, en este caso, por ejemplo, una casa. Em, y dependiendo de la forma en que utilice esta construcción, esta frase nominal, yo puedo hacer una referencia indefinida específica o no específica. ¿A qué me refiero con esto? Que yo podría decirles, por ejemplo, pásame un lápiz y es irrelevante cuál lápiz. No estoy haciendo referencia a una entidad en específico, sino lo que estoy mencionando ahí es que cualquier entidad que cumpla la descripción del lápiz, ¿no? Cabe y cumple con mi solicitud. Pásame un lápiz. Pues, sin embargo, noten la diferencia si yo digo, pásame el lápiz. En este caso, yo estoy utilizando una frase nominal con un artículo definido y estoy comunicando a mi interlocutor que tengo la intención de hacer referencia a un lápiz en particular, ¿no? Pásame el lápiz. También podría utilizarse un referente indefinido específico, en donde, por ejemplo, yo podría decir, a mi casa llegó un gato, ¿no? Entonces, yo ahí en esa frase, en realidad lo que estoy haciendo con esa frase nominal es que hago referencia a un gato en particular, pero lo estoy dando a entender a mi interlocutor que yo estoy consciente que mi interlocutor no conoce de qué gato estoy hablando. Entonces yo puedo decir, oye, pues a mi casa llegó un gato y pues lo adopté, ¿no? Entonces estoy como introduciendo a un referente a la conversación y es un referente específico, ¿no? Pero en la conversación es indefinido, ¿no? Entonces tenemos en este momento dos tipos de referencias definidas que están acompañadas o las distinguimos por la presencia del artículo definido y las indefinidas que tienen la característica de estar marcadas con el artículo indefinido. Hay lenguas en el mundo, por ejemplo, que su indefinitud la marcan, vaya la contradicción, sin ninguna marca, sin ninguna estrategia morfosintáctica que acompañe al nominal. En este caso, el ejemplo que se coloca aquí es el griego clásico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nomás para repetir estos ejemplos, si yo dijera, me compré un coche ayer, esto significa indefinido y es un indefinido específico. Me refiero a un referente en concreto. Nótese que aquí estoy haciendo referencia a entidades que son reales, pero podría también aplicarse a entidades que no son reales. Es irrelevante la existencia concreta de la entidad siempre y cuando se hable de alguna entidad. Es decir, yo puedo estar redactando una novela o una historia y estar hablando sobre referentes que aparecen dentro de la historia y aunque sean inexistentes, tiene sentido dentro del uso de la lengua dentro de esa historia. Entonces, eso nomás para dejar claro que aunque estos ejemplos tienen que ver con entidades concretas, reales, no necesariamente se limitan a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí compré un coche ayer, ¿no? Quiero comprar un coche. En el segundo ejemplo, en dos, quiero comprar un coche puede ser cualquier referente que cumpla con la descripción coche. Y en tres es, quiero comprar un coche que tenga bajo kilometraje, ¿sí? En 3A, por ejemplo, lo que tenemos en la subordinada, lo que está el modificador, la frase, la oración que está modificando a un coche, es que tenga bajo kilometraje. Noten que 3A, y esta es una diferencia particular que en español se alcanza a apreciar un poco, que es la diferencia entre el subjuntivo y el indicativo. El subjuntivo eh, queda mejor para situaciones en donde pues no existe o es imaginado ese coche, ¿no? Entonces quiero comprar un coche que tenga bajo kilometraje, pues es cualquier coche que no existe o que no está, no es específico, es inespecífico, que tenga bajo kilometraje. Cualquier entidad, cualquier referente que cumpla con esas dos características, ser un coche y tener bajo kilometraje. Pero, por ejemplo, si yo lo pongo como con indicativo, en modo indicativo, quiero comprar un coche que tiene bajo kilometraje, el segundo ejemplo es raro, porque el hecho de que yo empiece mi oración diciendo quiero comprar, como el deseo de comprar un coche, y tenga esta variación en indicativo, como que no queda, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice
es nomás una pequeña diferencia entre que las entidades que son enunciadas en el discurso con una frase nominal indefinida y que estén acompañadas con en este caso tenemos una oración que está modificando a esta frase nominal. eh, la frase que está modificando a la frase nominal tendría que estar en subjuntivo. Entonces, como una diferencia que puede llegar a tener el español para estos casos indefinidos. Nomás también para ejemplificar un poquito más en cuanto a la referencia, por ejemplo, este, eh, la información que nos puede llegar a dar el artículo definido puede variar un poco. Por ejemplo, puedo decir estoy buscando al director o a la directora de la facultad. En este caso, por ejemplo, yo podría decir estoy buscando a esta persona, utilizar esa frase nominal y yo perfectamente saber quién es, ¿no? Y pues que lo conozco. Pero también puedo utilizar la misma frase nominal para indicar a un referente que no conozco. Pero lo que estoy comunicando a mi interlocutor es que sé que debe de haber uno, ¿no? Debe de haber un referente que cumpla con esa descripción en un espacio determinado, ¿no? Em, Esto mismo puede aplicar, por ejemplo, cuando hablamos de objetos. Entonces, si yo, por ejemplo, llego a una casa y por la forma en que yo entiendo cómo funcionan las casas, yo podría decir, oye, em, ¿dónde está el baño? ¿No? Podría preguntar, siendo que no sé siquiera si tiene baño la casa, pero al utilizar esa frase nominal de esa manera encabezada con un artículo definido, yo estoy comunicándole a mi interlocutor que yo sé o espero que exista un baño que cumpla esas características y que usualmente hay uno, ¿no? Al cual puedo hacer referencia. En el caso de tres, por ejemplo, estoy buscando a una persona llamada José Ramírez. Aquí es queda claro que el indefinido me ayuda a comunicarle a mi interlocutor que no conozco a esa persona. Y en el caso de cuatro, ahí está un poquito mucho por la imagen, pero estoy buscando una persona de la facultad que me explique cómo se trabaja aquí. Entonces, en este caso, lo que me indica, a diferencia de tres, es que puede ser cualquier persona que cumpla con esta descripción, ¿no? De nuevo, esto es como que las diferencias que hay eh, entre las frases nominales encabezadas con artículo definido y aquellas que están encabezadas con artículo indefinido. Y nomás también para agregar un poquito, el tema de la referencia es amplísimo, ¿no? Hay mucho trabajo realizado al respecto, y principalmente en cómo funciona en otras lenguas del mundo, y también que este lado de la pragmática le pega mucho o tiene muchas bases en lógica. Entonces, a veces, de hecho, los análisis sobre los alcances de una referencia se hacían utilizando un tipo de notación lógica de primer orden, ¿no? Y después se complejizan. Pero ahorita nomás como ejemplo les comento que la referencia genérica puede ser en español, podemos utilizar tanto el artículo definido como el artículo indefinido. Por ejemplo, yo puedo tener en un texto decir la gaviota se alimenta de peces y no referirme a una gaviota en particular, sino como hacer referencia a la gaviota como esa especie, ¿no? Se alimenta de peces. También puedo decir las gaviotas se alimentan de peces. Yo puedo utilizar la referencia genérica con el artículo definido y en plural, ¿no? Las gaviotas se alimentan de peces. Luego también tenemos la referencia indefinida, pero aquí también podemos utilizar como el sentido sobre referencia genérica. Entonces puedo decir, una gaviota se alimenta de peces. Digamos, como para extender el significado, una entidad que es una gaviota se alimenta de peces, ¿no? Para decir como cualquier entidad que cumpla esta descripción se alimenta de peces. Entonces esto es apelando a que también el artículo definido y el artículo indefinido pueden ser utilizados también para referencia genérica. En caso de deixis, lo que entendemos en el lado de deixis es que existen dos grupos. Uno que es deixis como expresiones deícticas y otro que es usos deícticos. ¿A qué nos referimos con deixis? Deixis es nuestra capacidad en el uso de la lengua para partir del eje del ego
también le llaman origo, que es el yo aquí ahora. Entonces, a partir de este trazado de coordenadas, yo utilizo ciertas expresiones o ciertas expresiones y uso la lengua de cierta manera para hacer referencia o indicar cierto elemento a partir de este eje, de este origo, de este punto de origen. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar, o se podría decir que cuando yo utilizo la frase el presidente vino ayer a Baja California, yo estoy utilizando de manera deíctica esa frase porque se necesita estar en estas coordenadas espaciotemporales para saber a qué referente me estoy haciendo referencia. Vaya, pero existen en las lenguas del mundo expresiones que son deícticas y que dentro de su información necesitan buscar resolver al origo, necesitan saber cuál es la coordenada inicial. Entonces, por ejemplo, en el caso tenemos los demostrativos, que los demostrativos pueden ser adverbiales y también podrían ser, en este caso estoy colocando solamente adverbiales para dar ejemplos. Aquí se trabaja, podríamos tener, en la escuela se trabaja, la frase nominal puede sustituir este adverbio de lugar. Y también mañana nos vemos, el viernes nos vemos. Nótense que las dos podrían ser verdaderas en dadas circunstancias. Por ejemplo, el decir esta expresión un jueves, las dos casos son verdaderas. Solamente, y en los dos casos apelan a un punto, ¿no? Pero en mañana es una expresión deíctica y el viernes es una frase nominal que tiene un uso deíctico. Para poder resolver el referente necesito saber en qué momento de la semana estoy. Y en el caso, en el último tema, lo que tenemos son los actos de habla. Esto abarca bastante. Lo único que vamos a ver es un poco la clasificación de estos actos de habla. Y la definición general es que un acto de habla es la emisión de un enunciado en un contexto concreto como parte de la interacción comunicativa entre los hablantes. Entonces, lo que nos habla es de la intención de los hablantes para comunicar algo, independientemente de cómo esté estructurado propiamente la frase. En el caso en tipos de acto de habla, lo que tenemos son 6. Usualmente la clasificación parte de 6. Y es asertivos, directivos, compromisorios, declarativos, expresivos y afirmativos. Entonces, por ejemplo, esta clasificación la propone Austin en su momento y parte de que nosotros hacemos más que decir o describir cosas en el mundo, lo que hacemos es que hacemos transformaciones del mundo. Entonces, por ejemplo, también tenemos actos de habla que suceden para lograr cambios. Podríamos decir, por ejemplo, una bendición sucede en el momento en donde se enuncia. También, por ejemplo, un compromisorio del tipo juramento, una promesa, una amenaza, sucede cuando se enuncia, ¿no? Se hacen cosas con nuestros enunciados. Y también, por ejemplo, los votos, que es algo que el ejemplo que decía Austin en sus textos, tiene que ver, por ejemplo, cuando decimos que una persona, una pareja, no se casa hasta que un sacerdote o una persona de cierta autoridad enuncia las palabras de ahora son declarados, ¿no? Pareja. El hecho de colocar esa fuerza tiene que ver con esto de actos de habla. También existen, les digo, otros tipos de actos de habla, nomás como decirles un ejemplo, las felicitaciones, cuando yo digo, yo te felicito, ¿no? Eso es un acto de habla expresivo, pero por ejemplo, para poder insultar a alguien, que también es un acto de habla expresivo, no se dice te insulto, ¿no? Sino se utilizan otra clase de estrategias para lograr que el acto de habla se concrete. Entonces, dependiendo mucho de qué tipo de estrategia tenga la lengua, es el recurso que se utiliza. Y eso también, por ejemplo, nos permite hacer un análisis un poco más fino de que no solamente
se debe de analizar propiamente las palabras que se observan o se perciben, sino también se tienen que analizar las intenciones del interlocutor. Entonces yo podría tener un acto expresivo que exprese valor positivo, que exprese cercanía o cariño, sin utilizar alguna palabra que exprese eso y tal vez utilizando incluso palabras que estén en contra de lo que uno esperaría en un apapacho o en una muestra de cariño. Porque lo importante aquí es que estamos detectando para este tipo de actos de habla las intenciones de nuestro interlocutor. Entonces, por ejemplo, en la frase los declaro marido y mujer, eh, o en la frase tu mamá te mira y te dice tienes el pelo largo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes el pelo largo, no hay alguna información, pero en realidad lo que nos dice es que hay una fuerza locutiva, lo que realmente se dice es una descripción, tienes el pelo largo, yo podría contestar muy bien, ¿no? Pero lo que tendríamos ahí que analizar es que hay una fuerza ilocutiva, hay algo que no está dicho ahí, que es la orden, ¿no? De cortar el cabello, ¿no? Entonces, esto sería un acto de habla directivo. Ahora bien, uno de los temas que también se desprende de hablar sobre los actos de habla es sobre las implicaturas. Y en lo personal, creo que es de lo más interesante que emerge cuando uno estudia los actos de habla. Nomás como detalle de lo último que comenté, los actos de habla, la teoría o la propuesta de los actos de habla, tiene que ver con ofrecer una herramienta de análisis para aquella información que no está descansando precisamente en algún elemento dentro de la estructura, ¿no? La idea es tener un lente, si lo quieren ver, o una herramienta para poder dividir o separar ese otro significado que estamos detectando cuando se enuncian esta clase de oraciones, como por ejemplo la de em, como que tienes el pelo muy largo, ¿no? O algo por el estilo. O también oraciones como los declaro, ¿no? O decreto o eh, y ahora lo nombro presidente. O sea, todos estos enunciados tienen estas otros significados, otras fuerzas, le llamarán que este tipo de marco nos permite como dividir y extraer esos significados. Bueno, en el caso de las implicaturas, lo que se trató fue justamente de desarrollar, de afinar un poco más el tipo de análisis. En este caso, se habla de dos tipos de implicaturas. En, en su momento, los actos de habla fueron desarrollados por Austin. Luego las implicaturas eran más ampliadas por Searle y por Grice. Y en el primer caso, para las implicaturas convencionales, lo que nos dice es, a ver, si existe información o cierto significado que está en las oraciones y que podemos detectarlo en ciertas piezas dentro de la oración. Entonces, por ejemplo, las conjunciones adversativas tienen otras lecturas, desprenden otras oraciones, otros significados cuando son utilizadas. Por ejemplo, en esta oración es político pero es honrado, ¿no? Esta conjunción desprende otro significado que tiene que ver con que los políticos no son honrados. Eso no está dicho en ningún lado en esta oración, no está propiamente en la conjunción adversativa en el pero se desprende al momento de ser utilizado en esta clase de construcción. Si nosotros eliminamos esta conjunción y la sustituimos por una conjunción que no sea adversativa, como un y es político y es honrado, solamente lo que estamos haciendo es coordinando dos oraciones, no hay otra lectura que se pueda hacer a partir de un elemento, ¿no? A partir de, este, de esta palabra. El tema con las implicaturas convencionales es que son significados, son implicaturas que se desprenden de ítems léxicos, de ítems de palabras que ya están fijas en la lengua, por eso se les llaman convencionales. Ya se hizo la convención de que esa palabra puede desprender esta clase de implicaturas.
Y las implicaturas conversacionales tienen que ver con, al momento de la conversación, se rompen ciertas máximas y estas máximas lo que ayudan o lo que orientan es que el interlocutor como que detecte que algo está pasando y tenga que cerrar el significado o tenga que agregar algún otro elemento para interpretar qué está pasando. Entonces, las máximas de Grice, que son estas cuatro que ven aquí, la máxima de calidad, de cantidad, de relación y de modo, están relacionadas con el principio de cooperación. Y lo que se menciona con el principio de cooperación es que hay como este axioma, este principio, este supuesto en donde cuando yo estoy teniendo una conversación con alguien, se procura, como dice esto, que la contribución a la conversación sea la exigida por ella y que se realice en el momento adecuado, teniendo en cuenta el objetivo u objetivos que se tengan. Entonces, estoy conversando, hay como este principio, este sustrato, ¿no? De acuerdo, y si se rompe ese principio, la razón de que se rompa ese principio, lo que me va a ayudar es a leer que algo está pasando. Hay necesidad de leer algo más en lo que me está contando, ¿no? Tal vez no me está dando, yo detecto que está utilizando una frase que no debería de ser adecuada, tal vez no es relevante, tal vez no está siendo claro, hay alguna razón, me está diciendo más de lo que le pedí, tal vez lo está haciendo con alguna intención, etcétera. Es decir, cuando se rompe alguna máxima, estamos nosotros comunicando o ayudando a nuestro interlocutor a entender que algo está pasando en la conversación y que es necesario que exista este esfuerzo extra para sacar la información, ¿no? Detectar qué está pasando. Esto usualmente alguna doctora del colegio, una profesora mía, tiene un libro que se llama Decir sin decir, ¿no? Y es que la idea es que yo estoy diciendo algo que rompe alguna máxima con toda la intención de que se diga algo que no estoy diciendo explícitamente. Por ejemplo, em, si tan sencillo como esto, ¿no? Si alguien pregunta, ¿qué vas a hacer hoy? Y responden, pues nada, no es que literalmente hagas nada, ¿no? No hagas algo. Es que se responde de esa manera para indicar que estoy libre. En realidad, tal vez lo que está tratando de decir esa persona es, si se detecto que la pregunta podría tener la intención de invitarme a hacer algo o a tener alguna actividad y yo lo que quiero responder es, sí, podría estar disponible para realizar esa actividad. Pero en la conversación cotidiana ya se tiene por acordado que esta es una forma de responder, aunque literalmente no, o sea, sí está rompiendo máximas, porque es menos información de la que yo espero y además no es verdad que no vas a hacer nada. Pues probablemente vas a hacer algo, aunque sea irrelevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien llega al salón y puedo yo preguntar, oye, no encuentro el chocolate que compré ayer, y alguien de ustedes me dice, Juan estuvo aquí. Esa oración no tiene relevancia con lo que estoy diciendo, porque pues yo estoy hablando, es más, ni siquiera estoy pidiendo información, ¿no? Yo nomás estoy haciendo una aseveración, estoy declarando que no encuentro el chocolate que compré ayer. Y la respuesta que obtengo o el intercambio que obtengo es que me dicen que Juan estuvo aquí. Esto sería como, ah, bueno, pues qué padre, yo puedo seguir buscando el chocolate, ¿no? Em, Esta oración rompe máximas y al romper máximas es la razón por la cual, de acuerdo a esta propuesta, sabemos que tiene otro significado que no es el directamente establecido en la oración. Hay otras implicaturas, hay implicaturas que se desprenden en este intercambio comunicativo. Entonces, en este caso, lo que está diciendo, ¿no? Es que, pues, Juan se llevó el chocolate, ¿no? O Juan tiene algo que ver con ese chocolate. O el clásico, ¿qué te pasa? Nada. Ese nada significa todo menos nada, ¿no? Em, y pues claro, dependiendo del intercambio comunicativo y de las personas que estén ahí, pues uno podrá saber qué significa ese nada. Como anécdota, en algún momento, y esto es como ejercicio también, como anécdota y ejercicio, imagínense que mañana sale un periódico
salen los periódicos, en todos los periódicos de la República sale un titular así, ¿no? Y lo único que dice es ya, ya. Me gustaría, y va a ser parte de la actividad, que me dijeran a qué se refiere ese ya. ¿Qué está en nuestro contexto que a lo que podría apelar ese ya? Y cuenta la anécdota que ese fue el titular más corto de la historia en su momento, que fue cuando Juan Pablo II falleció. Y había una expectativa de que su estado de salud, y entonces sale este periódico con solamente esas dos letras, y se sabía que se trataba de ese porque era un tema ya en común que podían compartir los interlocutores. Entonces llenaba, es mucho más corto de lo esperado, pero o sea, es posible interpretarlo debido a al contexto. Y pues sí, también la otra sería esta, ¿no? De, profe, este video ya duró 30 minutos, ¿no? Esto, ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es la segunda lectura que tiene eso, ¿no? ¿Cuál es la implicatura que se desprende en esa oración? Bueno, esto nomás para cerrar. Entonces, como les comenté al inicio de la sesión, el, el estudio de la pragmática tiene que ver con analizar aquellos significados que no están propiamente en las construcciones, o no es el significado solidificado, sino es el significado que ocurre al momento de la conversación y a partir del contexto. La referencia y la deixis son parte del estudio de la pragmática, y los actos de habla, las implicaturas también lo son. En este caso, por ejemplo, para poder entender la intención de este enunciado, nótese que esto significa, ¿no? Perros deben ser cargados, los perros deben ser cargados en las escaleras, ¿no? Pero la forma en que lo tiene en inglés, debido a la referencia, nosotros diríamos los perros deben ser cargados, ¿no? La intención más podría ser una intención de este letrero, decir que para poder utilizar estas escaleras uno tiene que cargar con un perrito, si no, no puede subirse a las escaleras, ¿no? Esa, pero esa otra lectura no ni nos pasa por la mente al principio, ¿no? Estamos buscando adecuar este mensaje a las circunstancias y a las solicitudes, en este caso de tal vez un centro comercial o algo por el estilo. Y pues sin lugar a duda algo que está ahorita desde hace mucho, bueno, desde hace ya un par de décadas, son los emojis y, y la capacidad de poder comunicar mucho en la conversación con un solo signo gráfico, y que además significan todo menos lo que icónicamente, a lo que icónicamente hacen referencia, ¿no? Entonces estos ojitos significan muchas cosas menos literalmente que son unos ojos, y pues pintarse las uñas significan muchas cosas dependiendo del momento de la conversación en donde se utilice. Un último tema que se trata en la lectura, por cierto, es sobre la teoría de la relevancia. Esto no lo voy a abordar a profundidad, pero solamente para destacar que esta teoría, de hecho, es bastante eh, coherente con avances que se han hecho en otras áreas de la lingüística, especialmente por esta idea en donde la lengua, el desarrollo de nuestra lengua se debe a cognición social y a nuestra capacidad como seres humanos de poder pensar lo que el otro va a decir. Que eso, de acuerdo a Tomasello, un autor que trabaja sobre cognición comparada, habla sobre teoría de la mente, que yo puedo predecir lo que el otro va a decir, y gracias a esa capacidad se desprende toda nuestra capacidad de comunicación. En el caso de la teoría de la relevancia, se entiende como el intento de profundizar en una de las tesis fundamentales de Grice, que tiene que ver con el principio de cooperación, que una característica esencial de la mayor parte de la comunicación humana es la expresión y el reconocimiento de intenciones comunicativas. Debajo de los ojitos se ve medio cortado una de las letras, pero dice, buscamos la relevancia y la encontramos, eso va a suceder, o la inventamos. Nos es necesario tanto encontrar sentido a nuestro alrededor, que esta relevancia
los, aquellos elementos que suceden en nuestro contexto, a nuestro alrededor, vamos a considerarlos relevantes y vamos a encontrarle esa relevancia o la vamos a inventar. Entonces, por esta eh, predisposición a leer intenciones comunicativas. De hecho, esto va a ser un problema al momento de hacer estudios de comunicación de otras especies, porque nosotros empezamos a leer intenciones comunicativas en donde tal vez no las haya, y de hecho no las hay, especialmente con simios y con primates, y pues también con otras especies, pero principalmente con ellas, en donde queremos leer intención y la inventamos. Y eso puede interferir al momento de hacer estudios comparados con otras especies. Y bueno, entonces esto es lo último y en la plataforma les estaré dejando las actividades para que contesten algunas preguntas relacionadas con esto. Pues nos vemos luego.